Buenas tardes, yo soy Luis Felipe Vargas, profesor de filosofía del Vital, promoción social. Mi propuesta: ¿qué pasaría si el Huila propone a Colombia decretar el área de historia y, viéndolo desde ahora, que nosotros seamos pioneros en eso, construir una narrativa de la historia, pero entonces desde la historia del Huila, ¿verdad? Para generar esa identidad huilense y que las instituciones del Huila empiecen a desarrollar esas ideas que el doctor Napoleón y el escritor William Ospina pues nos están hablando de que construyamos esa identidad propia huilense, ¿no? Yo siento que la propuesta está ya rodando. Falta lo que William nos ha dicho en esta tarde, como unir las voluntades. Yo me imagino un magisterio huilense unido alrededor de sistematizar, yo usaré esa palabra tan académica, como reconstruir eso que hemos construido valioso. Por ejemplo, los valores que cultivamos en el Huila y que vivimos, aunque no tengamos escrito un documento. Pero sí hay, yo sé que hay autores. Cuando vine la vez pasada a Neiva, a lo de Rodrigo Lara Bonilla, un maestro, un poeta me regaló un libro y era poesía sobre la historia de Rodrigo Lara Bonilla. Era un relato fascinante. Creo que hay. Lo que necesitamos es unir esos esfuerzos para que todo el departamento y su equipo de maestras y maestros, yo creo que con participación de padres de familia, con participación de estudiantes, podamos hacer esa construcción social, ese recordar de esa historia, de esos dones que hemos recibido, porque creo que aquí lo hemos vivido. Yo viví la solidaridad en mi casa. Yo aprendí a valorar mi ser sobre el tener, por mi familia, por mi comunidad. Cuando llegué a la universidad me enseñaron a valorar el tener y el conocimiento y el saber, no valorarme por lo que soy, por lo que es mi padre, así no tuviera primaria. Entonces fue como me fueron metiendo en un mundo, pero digo, eso está, me fascina la idea. Yo creo que si empezamos a aportarle a esa idea, y a la Secretaría de Educación lo va recogiendo, la Secretaría de Cultura va recogiendo esos relatos, esas narrativas. William, que tiene esa maestría de recoger también esa historia, como lo hizo en su último libro, no sé si ya lo estamos leyendo, el libro de Guayacanal, una palabra bonita, el Guayacán, que conocemos ahorita, veíamos en el camino y vimos uno rosado, que hay muchos tipos de Guayacán, pero todo lo que hemos tejido en los territorios. El Huila, para mí, digamos, si yo me voy para Cundinamarca a estudiar, tengo que decir gracias a los valores que en mi Huila y en mi Tolima, mis padres, mi familia, mis amigos, mi comunidad sembró y vivió conmigo. No soy un consumidor. No vivo consumiendo, no vivo para consumir, trato de valorarme y valorar la gente. Qué chévere que esto se pueda recoger, porque las nuevas generaciones quizá también lo puedan leer. Bueno, aunque no leemos casi textos escritos, leemos pantallitas, pero también podemos circular por esas pantallas. Bueno, yo solamente añadiría que para mí el Huila significa sobre todo un manantial geográfico y un manantial histórico. Me parece que en la raíz de buena parte de lo que es Colombia está esa memoria que custodian las figuras de piedra de San Agustín, con todo lo que tienen de guardianes de la memoria, de una memoria que no permitieron que se borrara, ¿no? Es que esas efigies de piedra son de piedra porque están hechas para permanecer como preguntas y como propuestas
y como testigos y como testimonios de esos mundos que aquí intentaron ser borrados y no pudieron ser borrados porque pudo más el arte, porque pudo más la memoria, porque pudo más el talento de esos artífices antiguos. Ayer leí en un periódico español que el dibujo más antiguo que hay en el mundo, el dibujo más antiguo atribuible a un ser humano, son unas líneas en zigzag que alguien trazó hace no sé cuántos miles de años en una concha, en un caracol, ¿no? Pero que por el patrón que tienen es posible ver que no fueron azarosos, que no fueron un accidente, sino algo premeditado por alguien. Y ese primer dibujo ha sido mirado por los arqueólogos y por los antropólogos como un primer asomo de un talento nuevo y de un espíritu nuevo en la especie humana, esa capacidad de hacer esos trazos y todo lo que esos trazos contenían para el futuro. Si uno puede decir eso de unos trazos en zigzag, ¿qué no puede decir de unas figuras, de unos seres de piedra, de unos cóndores, de unos jaguares, custodiando casi que las fuentes del río? Porque lo que decía yo es que para mí el Huila es ese manantial histórico, ¿no? Allá unas piedras vivas custodiando esa memoria que es tan necesario reconstruir y honrar, pero también el río Magdalena, que no, aquí están sus fuentes y esas fuentes son toda nuestra memoria histórica, pero también son todo para el futuro, porque si queremos salvar a Colombia, tenemos que salvar el río Magdalena. Sí, yo no quiero desaprovechar este momento para significar lo que es William Ospina en la literatura colombiana y latinoamericana y mundial. Para que se acabe la vaina, un libro que inundó, agotado y sacado del mercado porque abrió los ojos sobre problemáticas sociales, bueno, todo lo que significa para la cultura nuestra, alguien que hable diferente, hay que borrarlo. Los libros de William Ospina son muy buenos, pero por ser muy buenos se desaparecen, salen del mercado. Son muy buenos los libros. Yo recomiendo, en lo que hoy condición específica, lo que hablamos de historia, los problemas que están sucediendo, yo le preguntaría a William, y con todo el respeto, para llegar a obtener títulos de doctor honorífico en varias universidades, el significar que no pasó por las aulas de clase y que se le reconoce esa sabiduría como escritor, como crítico. Se escribe en un libro algo muy especial a los maestros, se lo dedica a los maestros y a la educación. ¿Qué lo motivó en ese libro para significar lo que hoy nosotros debemos emprender como ese nuevo camino? Así como le escribió también algo a Bolívar, en ese encuentro a Bolívar, y en ese hermoso relato de ensayos de casa, teatro y hogar, de templo, teatro y hogar, donde hace unos ensayos sobre lo que está pasando con el medio ambiente y el cambio climático, pero específicamente en el ambiente que encontramos aquí estos educadores. ¿Qué es lo que usted hoy podría decirle a este magisterio en la búsqueda de esa educación, de este nuevo bicentenario que ya no estaremos nosotros? Bueno, lo que yo siento con respecto a las necesidades de la educación contemporánea, yo soy alguien convencido de que la educación está por todas partes, pero no siempre la buena educación. Antes de que los niños ingresen en el sistema escolar ya han pasado por largos y arduos procesos de aprendizaje, y no siempre afortunados procesos de aprendizaje. A veces el sistema escolar tiene que enseñarles a desaprender algunas cosas de las que han aprendido por el camino. Pero lo importante es que la gran pregunta es
¿qué tipo de educación? A veces decimos la educación es la solución, pero ¿qué tipo de educación es lo que verdaderamente necesita el ser humano? Hace cierto tiempo el modelo escolar, me parece que muy conscientemente empezó a abandonar la idea de que la educación estaba hecha para formar seres humanos capaces de convivencia, de respeto, de cordialidad, de diálogo, ¿no? Y para formar ciudadanos capaces de exigencia, de carácter, de información, de solidaridad, de acción conjunta. Y pareció limitarse entonces a formar operarios para la industria o a habilitar a la gente para algunas tareas laborales. Yo no dudo de que la educación deba enseñarnos a sobrevivir en el mundo y a responder laboralmente y todo eso, pero dudo mucho de que la educación se pueda limitar a eso. Siento que una humanidad que no transmita la gran herencia de la civilización a las siguientes generaciones está renunciando a unos esfuerzos muy grandes que la humanidad hizo a lo largo del tiempo, esfuerzos éticos, esfuerzos sociales, esfuerzos jurídicos, esfuerzos estéticos, esfuerzos de toda índole, ¿no? La humanidad ha creado muchas cosas y no veo por qué tenga que renunciar a la hermosa tarea de legarle todo ese saber y toda esa sensibilidad y toda esa sabiduría a las siguientes generaciones solo para formar buenos operarios cada vez más desentendidos de la responsabilidad histórica. El tema de la responsabilidad me parece fundamental porque vivimos en una época que pone mucho énfasis en los derechos humanos y es muy necesario hacerlo, pero pone poco énfasis en las responsabilidades humanas, en las responsabilidades que cada uno de nosotros tiene con los demás, con la naturaleza, con el mundo, con la historia y con el futuro. Una generación que deje al mundo inutilizable para las siguientes generaciones me parece que no está cumpliendo con los deberes más elementales de la condición humana. Y no sé si la educación nos está enseñando a conservar el mundo, a proteger el mundo, a convivir con los otros, a argumentar, a dialogar. A mí me habría gustado que el tiempo que yo dediqué a la vida escolar me hubieran enseñado algunas cosas que a mí me han parecido fundamentales después y que a uno le toca como ir encontrando por el camino. Por otro lado, en una época en que la humanidad necesita desesperadamente conocimiento, todos necesitamos conocimiento, no sé por qué se piensa que la educación es solo para unos cuantos, o por la edad, solo para unas edades, porque solo hasta cierto punto, hasta cierto momento se nos da educación, de ahí en adelante es como si ya no tuviéramos que aprender nada. Pero también la educación se ha ido volviendo cada vez más costosa. Qué suicida es una sociedad que vuelve costosa e inaccesible la educación, cuando de ella debería depender todo, la convivencia, la prosperidad, la felicidad general. Otro error que me parece grave, fuera del error de la exclusión, de que la educación sea excluyente, yo no sé por qué, yo pienso que todo ser humano debería tener acceso al sistema escolar, que todo ser humano debería tener acceso a la universidad, que debería haber un modelo de universidad del que todo el mundo se sienta parte y no una cosa como especializada en la que solo caben algunos que sí saben o algunos que sí están enterados. La educación no puede ser solo algo para iniciados. Tiene que haber alguna instancia de la educación que haga que todos nos sintamos cobijados por ella, atraídos por ella y bien recibidos por ella. Por otro lado, me parece un error confundir el sistema escolar con unos edificios, ¿no? Y no con unas dinámicas y con unos procesos. Porque algo conserva la educación de esa idea medieval de que uno se encierra a saber, a recibir una iluminación
de un saber que viene como... En realidad, si yo quiero conocer los bosques, debería ir a los bosques, y si quiero conocer los ríos, debería ir a los ríos, y si quiero conocer cómo es la vida, cómo ser un ciudadano, debería estar en las calles practicando ciudadanía, y la educación no debería estar como tan restringida a unos ámbitos especializados, porque por todas partes necesitamos educación y buena educación, y entonces no debería ser algo tan especializado y en tercer lugar, mi otra reflexión sobre la educación es que a veces el modelo escolar y el modelo académico tiende a crear una escisión, una ruptura entre saberes humanos. Se tiende a pensar que solo ahora se sabe, y la humanidad siempre supo muchas cosas, y muchas cosas muy valiosas. Desde temprano la humanidad supo cocinar, desde temprano la humanidad supo construir, desde temprano la humanidad creó oficios, creó artes. Antes de que existieran las facultades de arquitectura ya había ciudades espléndidas en este mundo. Antes de que existieran las grandes academias ya había grandes músicos en el mundo. Es que cada ser humano trae unos talentos, ¿no?, que están escritos allí, y la educación tiene que sobre todo descubrirlos y potenciarlos y estimularlos. A mí me parece que la educación que cultiva el talento y que descubre las vocaciones es fundamental, tan fundamental como la que nos alimenta con más información y con más destrezas. Y siento que hay un montón de saberes en el mundo que tienden a estar como relegados y como subvalorados por una cultura a veces un poco supersticiosamente veneradora de los títulos. Me parece importante estudiar y tener títulos, y cuanto más esos títulos signifiquen conocimiento, mejor será. Pero yo recorro las ciudades y veo que hay un montón de cosas importantísimas que las hicieron gentes que no fueron jamás a la escuela, ¿no? Porque el mundo está lleno de gente que trabaja, que sabe, y yo no puedo decir, como a veces tienen ciertos burócratas la tentación, yo no puedo decirle a alguien que produzca zanahorias que si no me muestra el título de productor de zanahorias, yo no le puedo recibir las zanahorias que produce, ¿no? La humanidad siempre tuvo saberes, y esos saberes deberían ser no solo apreciados, sino venerados y respetados profundamente, y no debería haber una escisión tan profunda entre ese antiguo saber que se legan las generaciones y que es lo que nos ayuda tanto a vivir, y ese otro saber muy costoso y que se aureola de importancia y que tiende a producir en el mundo tantas segregaciones. Listo, bien. Un cordial saludo al profesor Napoleón, asimismo como al profesor William. He logrado identificar una delgada frontera entre las dos ponencias. Me imagino que los compañeros que están aquí también lo habrán hecho. Identifiqué por su parte al profesor Napoleón la tesis alrededor de la cual se afirmó que una de las preocupaciones centrales de la educación es volver sobre la inquietud del ser. Esto a propósito de la colonialidad del tener que ha imperado por largo tiempo en la sociedad. Grosso modo sería esa la idea de su ponencia. Ha coincidido con la ponencia de William en el sentido, bueno, yo hice, digamos, el cruce de la reflexión anterior con lo del aprendiz del brujo. Cuando usted habla acerca de que, veía en la poesía de Juan de Castellanos que no era posible expresar la riqueza de América, y que a esto pues refleja de algún modo un cierto colonialismo estético. Me llamó poderosamente la atención esa idea de colonialismo estético. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a pensar entonces de que en cierta medida la metáfora superaría entonces la realidad. ¿Cuál sería el argumento? El argumento sería que como no conocemos la realidad, cualquier cosa que se diga de ella superaría aquello de lo que se dice. En ese sentido sería de la realidad. A eso se le ha llamado colonialismo estético, y a esa idea la analicé con lo de la metáfora, el relato, ¿cierto?, del aprendiz del brujo.
De lo cual yo concluyo que los efectos de aquello que aprendemos superan nuestras capacidades, ¿cierto? Entonces, así como la metáfora entonces supera la ficción, nosotros, maestros, seríamos aprendices de un sistema embrujante y ha hecho de lo que hemos considerado como educación una metáfora que en lugar de superar o de mantenerse en la realidad ha sido completamente inferior. Y a esto, señor William Ospina, usted ha llamado colonialidad de lo estético, que en términos para entenderlo, para mí sería una colonialidad del saber a tenor de lo que han dicho otros intelectuales en el espectro latinoamericano, teniendo en cuenta entonces tanto lo dicho con el profesor Napoleón como usted, señor William, cuáles serían los retos entonces concretamente para la educación del siglo XXI, considerando las aristas expuestas en cada una de sus ponencias. Gracias. ¿Me recuerda el nombre? Diego. Bueno, yo siento que la educación, y que esta mañana quería leerles La Rosa de Paracelso porque ahí encuentro una clave muy linda en Jorge Luis Borges para comparar el camino con la piedra. La Rosa de Paracelso es un símbolo. Yo no he conversado jamás con William sobre la diferencia entre símbolo y signo, pero creo que es una construcción que he venido haciendo a lo largo de mi vida, y hoy oyéndolo, cuando hablamos de la selva, de los pájaros, para mí todo ese mundo es simbólico que el europeo no entiende, porque él sabe de signos, casi no de símbolos. Entonces la pregunta para mí es que la educación tiene que volver al ser, pero no al ser, y ahí me encontré esta tarde oyendo a William, no al ser como sustantivo, no al ser uno eterno, inmutable de Parménides, sino al ser que todos los días construimos en el levantarnos, bañarnos, desayunar, caminar, ir a la clase, oír al estudiante, sus preguntas, sus aportes. La educación como una creación continua a partir de unos principios y unos valores que son esos saberes que para mí simbolizan esas piedras de lo que Orlando Fast-Borda llamaría esa sabiduría ancestral, esos saberes antiquísimos que fueron borrados, pero no en todos los seres humanos. En mi vida personal sigue vivo, y esta mañana en el ritual lo reviví, con el ritual que hicieron nuestros hermanos indígenas compartiendo su sabiduría para recuperar la salud, para la limpieza, para la buena energía, en fin. Entonces, el reto para mí, en la pregunta, ¿cuáles son los retos para la educación del siglo XXI o del milenio? Yo recomiendo un autor europeo que es mi amigo personal, Edgar Morin, escribe Los 7 saberes. Y hablando de colonización mental, lo primero que le aprendí a Edgar Morin fue que hay que, y ahorita usó la palabra William, desaprender. La buena educación nos lleva a desaprender mentiras que nos han enseñado hace muchos siglos. Por ejemplo, que somos pobres, que somos subdesarrollados, que somos inferiores. Volver a valorarnos. Yo creo que si la educación me vuelve, y lo citó esta tarde William, a la autovaloración del ser, no me importa si tengo doctorado, postdoctorado, maestría o escalafón tal. Yo no valgo por el título que tengo, valgo por lo que soy, pero eso hay que aprenderlo desde el hogar, no solamente en la escuela. Bueno, ahora tenemos un lío, casi no hay hogares. Los padres viven totalmente atrapados en la búsqueda, la mayoría, del sustento, satisfacer necesidades. ¿Cuál cuento de vivir ciudadanía, de ejercer responsablemente libertades y derechos? Nada de eso, no hay tiempo para eso. Si no lo hace la escuela, entonces la escuela le ha tocado, la educación le está tocando casi que hacerlo todo. Pero lo primero que yo esperaría para mis maestros del futuro y del presente es que volviéramos a valorar lo nuestro, empezando de la piel para adentro, este territorio llamado cuerpo, que fue despreciado en el contexto cristiano religioso, y Nietzsche dice que no fue Jesús el que nos enseñó a despreciar el cuerpo, fue Platón. Que el creador de ese cristianismo que afirma el alma negando el cuerpo fue Platón, no fue Jesús de Nazaret.
Entonces, como volver a esos saberes antiguos, no abandonar lo que en la casa, yo creo que es difícil afirmarlo hoy, lo que en la casa aportan los papás, que la escuela esté mucho más en diálogo con la familia y con la comunidad. Estamos mucho más enchufados a las redes, a las TIC, y nos sentimos inferiores si no tenemos el celular de última generación. Y a veces qué dolor que me da a mí. Vamos a San Andrés o vamos a cualquier lugar a descansar y no nos miramos a la cara porque estamos atrapados en la pantalla chica, chateando, bueno, en las redes que tenemos. Entonces estamos como aislados. Volver a casa y volver al ser, pero el ser que siempre se está formando. No el ser uno eterno e inmutable, sino el ser de Heráclito, el ser como el río que todos los días se mueve, se autoconstruye, y construir con el otro. Pienso que en este momento histórico, más que en ningún otro, tenemos que volver a aprender a construir con el otro. Nos están enseñando a luchar contra el otro, a competir con el otro, a ganarle al otro. Maturana, ese biólogo chileno, me enseñó, en los diálogos que tuve con él en Bogotá en la década del 80, que ninguna competencia es sana. Y coincide con Montessori. Toda la competencia nos lleva a la guerra, a competir. Yo me afirmo siempre negando al otro, pero ¿por qué no aprendo en la escuela a trabajar con el otro, a construir con el otro, a compartir con el otro, en el juego, en la danza, como lo hicieron los dos niños hoy? ¿Cómo compartieron esa danza? Sin que el uno se sintiera superior al otro, como un par, como un igual, con el respeto a la dignidad. Entonces siento, resumiendo, Diego, que la educación del siglo XXI, la que ya empezamos hace 19 años, este siglo XXI, tiene que volver al ser, a valorarlo, en una, bueno, yo no le llamo cultura, qué pena, yo no llamo cultura, hoy no llamo culto a la persona que se valora por lo que tiene, llamo culto a la persona que se valora por lo que es, valora al otro por lo que es, y construye con el otro todos los días la realización de su ser, con objetivos comunes, como lo enseña la Constitución en el cuarto principio, la prevalencia del interés general a partir del primer principio, respeto a la dignidad. Yo siento, en síntesis, que el fundamento ético hay que recuperarlo. No conozco en el mundo políticos, porque perdieron su conexión con principios y valores. Solo los mueve el dinero. Yo no llamo político a quien no se compromete con los seres y con el bien común de los seres plurales. Creo que la educación debe volver a esa palabra tan sencilla. La frase que esta mañana les compartí, William no lo ha hecho, yo creo que es una buena frase que todo el mundo repite como loro: nadie da lo que no tiene. Y aquí, esta mañana, la revisamos y cambiamos esas 5 letras por 2. Eso es una revolución en el lenguaje, y Freire me enseñó que el lenguaje crea realidades, que hay que tener cuidado con las palabras, porque las palabras crean realidades. Nadie da lo que no tiene, valora siempre el tener. Y cambiamos tiene por ES, nadie da lo que no es. Y ese es, no es un ser definido, acabado, es un es que siempre está siendo, es más un verbo que un sustantivo. Y es un adjetivo en la medida en que aprendo a ser, a valorarme por lo que soy. Entonces siento que esa es una revolución muy importante en mi vida, y creo que los maestros del Huila podemos seguir haciéndola, pero ya la venimos haciendo. Pues por lo menos yo soy fruto de esos educadores, que no son solamente los de las escuelas, sino los de las familias. La primera educación empezó en casa. Y no empezó al nacer, empezó casi que en el vientre de mi mamá. Ya ella, con su manera de pensar, sentir, actuar, estaba influyendo en mí, ni imaginar. Me apasiona una educación que diría como con el poeta Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. La educación la estamos construyendo cada día, no está hecha. Pero tenemos unos principios y unos valores, unas raíces que no llegaron de Europa, que están aquí en este territorio. También podemos dialogar con Europa, claro, pero no arrodillados, no pensando que somos inferiores, nunca. Siempre como pares, como dicen los muchachos hoy, como parche, como iguales, como pachans. Siento que eso uno necesita, pero la pregunta no es la respuesta, es una posibilidad de construcción que podemos hacer en el Huila todos los maestros y maestras unidos. Y en llave con familia, si pudiéramos unirnos ahora, si el Estado, claro que el Estado yo lo siento más al servicio del mercado que al servicio de la comunidad. No conozco leyes que haga mi Congreso que beneficien a la ciudadanía, al bien común. Conozco leyes que cada vez que se hace una ley, nace un nuevo delito. Nos transforman más y más en delincuentes. La ley
debería ser para hacernos más libres, pero pienso que cada ley que se hace parece que creará más esclavos, más delincuentes. Algún día tendremos en el Congreso, en la Presidencia, en la Gobernación, en las alcaldías, en esos espacios públicos, ciudadanos formados por nosotros que puedan pensarse lo común, que puedan respetar la dignidad, que puedan volver a valorarse por lo que son, no por lo que saben, no por lo que hacen, no por lo que tienen, aunque lo que yo soy se refleja en lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago. Buenas tardes. Un agradecimiento sincero a los dos maestros que nos han acompañado y que nos han ilustrado tanto. Al escritor William Ospina Buitrago, confieso que ahora leyendo Guayacanal supe su segundo apellido, del bisabuelo Buitrago que asesinaron. Y después de haber leído muchos de sus libros, de más de 40 títulos que ha publicado usted, de ensayo, poesía y ahora como novelista, también muy brillante en todo lo que escribe, yo quisiera preguntarle algo que me inquieta desde hace 30 años. Usted nos puso a pensar a toda la generación más o menos de mi edad cuando se hizo una pregunta importantísima: ¿dónde está la franja amarilla? Y ahí surge entonces lo que ha venido siendo otro maestro del símbolo y el signo. La bandera de Colombia, que la mitad es amarilla y la otra mitad azul y roja, y que fueron los que tuvieron el poder, lo que lo tienen todavía, porque se ha venido heredando todo eso de generación en generación, liberales y conservadores. Yo quisiera preguntarle concretamente, maestro, con todo el respeto, ¿usted sabe dónde está la franja amarilla? Bueno, la prueba de que no lo sé es que el título lo puse entre interrogantes. Yo fui el primero en preguntarme dónde está la franja amarilla, pero yo sabía que yo no era el que tenía que dar la respuesta, ¿no? Porque la respuesta la tiene que dar la franja amarilla. Y yo llamo la franja amarilla a todo ese sector de la sociedad que nunca tuvo la oportunidad de manejar este país ni de tomar las decisiones sobre el país, y que a veces se plegó de una manera muy dócil a la idea de que había unas castas ilustres que eran las que sabían cómo se manejaba todo y cómo se gobernaba todo. Lo que nos ha ido demostrando la historia es que esas élites que manejaron el país ni lo conocían, ni lo amaban, ni lo respetaban, y por eso no han permitido que este país construya toda la grandeza que merece, con semejante geografía, con semejante territorio, con semejante memoria histórica, con semejante complejidad cultural, con semejante riqueza de toda índole. Incluso lo que Napoleón decía hace un momento que me pareció muy importante, porque uno podría decir haber hablado solo de ruiseñores cuando aquí no había ruiseñores, habiendo tantas otras especies de pájaros, podría ser considerado un defecto nuestro y una limitación, y en parte lo es, pero en parte es otra cosa. En parte fue para nosotros la evidencia un poco redentora de que las palabras no son las cosas. Hay pueblos que piensan que las palabras son las cosas, que hay una equivalencia perfecta entre la palabra y la cosa. Yo tiendo a ver, por ejemplo, a los españoles así, como están tan acostumbrados al formateo de la realidad que hace la lengua desde siempre, y como para ellos no existió esa discordancia entre lo que se nombra y lo nombrado, porque ellos pertenecían a un mundo donde la lengua casi que orgánicamente respondía al territorio. A ellos no se les generó tan urgentemente como a nosotros la incertidumbre por el lenguaje, que yo creo que es una riqueza, ¿no? Es una riqueza que nosotros sepamos que a veces el lenguaje sirve para nombrar la realidad, pero que sepamos que a veces el lenguaje sirve para desnombrar la realidad. Aquí a nosotros nos gobernaron con un montón de palabras ilustres que solo existían en la retórica y en la oratoria y no en la realidad, ¿no? Aquí a veces el lenguaje flotó sobre la realidad sin anclar en ella,
y nos creó unas realidades ficticias, y entonces nos ha tocado descubrir que el lenguaje no solo es un instrumento útil para nombrar el mundo, sino que también puede ser una trampa de la retórica, una trampa de la manipulación, una trampa de la información. Y vaya si en esta época el mundo entero está descubriendo eso que nosotros descubrimos un poco antes, que no hay una correspondencia tan nítida entre el lenguaje y el mundo. Yo recuerdo una estrofa de Jorge Luis Borges, ya que lo has mencionado también, que dice: si como el griego afirma en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. La humanidad se sigue preguntando eso, ¿no? Si la cosa y el nombre coinciden, si no hay una zona de vacío y de frío entre lo uno y lo otro, ¿no? Y también algo que ha sido mencionado aquí y que es importante y valioso. Para nosotros también es evidente que las palabras también crean las cosas y no solo derivan de ellas, ¿no? Que el lenguaje puede ser fuente de realidades. Y en realidad el lenguaje no solo sirve para nombrar el mundo, también es algo añadido al mundo y que le añade cosas al mundo. Continuamente con el lenguaje estamos modificando la realidad, estamos alterando el mundo. Toda la obra de Jorge Luis Borges gira alrededor de qué manera el lenguaje modifica el mundo. El lenguaje enriquece la realidad, no simplemente la nombra, no simplemente la designa, también la transforma, la reinterpreta, la modifica. Bueno, eso hace de nuestra cultura una cultura que no puede no ser filosófica, que no puede dejar de tener esas dudas, esas sospechas. Y quiero poner un solo ejemplo, que es interesantísimo. Alguien podría plantearlo como una mera crítica de la dominación europea, pero en este contexto tiene un valor más complejo. Qué extraño que esa cultura indígena del sur del Huila se llame San Agustín, ¿no? Yo no digo que no se debería llamar así, pues se llama así, y mientras el consenso social decida que así se va a llamar, así se llamará, ¿no? Pero un señor que viniera de otro planeta, ¿no? Y dijera: ¿y cómo se llama esa cultura maravillosa de esas estatuas de piedra de hace miles de años? Y uno le contestara: pues se llama San Agustín. ¿Y ese quién es? No, pues que era un obispo que había en Francia, ¿no? Que había nacido en África y que era un gran teórico del lenguaje. Bueno, por ser teórico del lenguaje, esta anécdota cabe, ¿no? Es rarísimo. Un día un amigo me dijo: eso es como si Machu Picchu se llamara Genoveva de Brabante, ¿no? Sí, es muy raro, ¿no? Yo no digo que sea bueno, que sea malo, que esté bien, que esté mal. La historia va trazando aquí esos caminos tan misteriosos. Pero si algo nos revela ese hecho, ¿no? Es que aquí el lenguaje y la realidad no coinciden, ¿no? De una manera muy literal, ¿no? ¿Cómo se llama esa cultura milenaria que no sabemos? Se llama San Agustín. Eso puede significar o que somos un país clerical en términos religiosos, o que somos un país colonial en términos de que lo que hayan dicho los europeos así se queda para siempre, ¿no? O que somos un país filosófico y que entonces empezó a cultivar la duda de si los nombres se parecen a las cosas o si uno caprichosa y surrealistamente le puede poner a una cosa un nombre radicalmente distinto. Pero no lo digo ni como crítica ni como nada, sino como ejemplo de esta realidad tan extraña que es la nuestra. Bueno, el compañero ya, bueno, hola William, yo voy a hacer una confesión acá, mi nombre es Luz Dani Torres. Saludarte, felicitar primero a José Luis, que ha creído en lo nacional, que sigue creyendo en lo nuestro y que hoy hace este regalo al Magisterio del Huila, tener a estas dos maravillosas personas. A Napoleón, a quien me habían quedado a presentar hace mucho tiempo, su hermano Germán Villarreal,
amigo de mi papá, de Colombia, Huila, exalcalde, Hernando Torres. Y a William, que hoy voy a hacer una confesión delante del magisterio que nos sirva para la educación, con quien guardo una infinita vergüenza por algo que me pasó algún día que tuve que atenderlo. Íbamos con William Ospina hacia el río Magdalena, porque el encuentro de escritores había elegido que fuera yo con él. Y yendo por el camino me preguntó, ¿cómo se llama ese árbol? Y obvio, me dio vergüenza, yo no sabía cómo se llamaba. Y había nacido en el campo y yo conozco los naranjos y los cafetales y bueno, muchos árboles, pero yo no le supe contestar y me dio vergüenza, por eso sé que el jugo de guanábana es su favorito. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces nos pasa que no conocemos lo nuestro? Por eso yo puedo decir hoy que agradezco su ponencia que tiene que ver con la ética del cuidado, un tema muy relevante en este momento de la historia de la educación, porque yo primero tengo que, para poder gobernar a los otros, tengo que gobernarme y amarme a mí mismo, luego a los otros, luego a lo otro. Y lo de la cultura empática tan indispensable en este momento. Lo de William es una propuesta, me gustó lo de la propuesta de la revolución civilizatoria, que obviamente no podría descuidar estas dos cosas. En eso están muy unidos las dos propuestas. Es necesaria esa revolución y esa revolución tiene que nacer en el seno de los centros educativos. Y como dice William, no son los edificios ni son las construcciones que hoy decoramos mucho, sino que la escuela está regada por todos los espacios. Pero nosotros somos líderes sociales y créanme que acá cuando hubo una intervención hace pocos años me gustó tanto que alguien vino y dijo, la gente ya no le cree a la iglesia, la gente ya no le cree a los políticos, pero la gente sigue creyendo en los maestros. Hoy la gente nos cree, compañeros y compañeras, y por eso la gran responsabilidad, una necesidad imperiosa de que reconozcamos que hay necesidad de una nueva ética, de una ética del cuidado, de una nueva cultura de paz, porque vivimos mucho la cultura de la guerra, de la competencia, el individualismo. Ahora vamos hacia una cultura de la compasión, la solidaridad, el altruismo, muchas cosas. Entonces, muchas gracias por esas reflexiones por el magisterio. Pero sí me quedó una, yo le decía a José Luis, ahí hay una, Napoleón, mientras que Napoleón dijo en la mañana que me llamó la atención. Es que no tenemos que decirle a todos los niños, o como más o menos así sugerías, todos los niños no tienen que ir a la universidad, porque bueno, no todos van a llegar allá y todos los niños pueden pasar por otras formas de educación que no necesariamente tienen que terminar allá. Mientras que tú decías, ojalá, como alguna vez, hoy tenemos Facebook y todas las redes sociales, que mucho es lo que han colaborado también con el mundo, aunque nos distraigan. Y algunos personajes dijeron, vamos a democratizar el mundo de las comunicaciones. Una carta que mandábamos a España nos costaba muchísimo dinero y muchos días. Eso se volvió una cosa cierta porque personas se dieron a eso, a democratizar las comunicaciones. Hoy yo pienso que, como decía William, ojalá que todos los chicos llegaran a la universidad, que no son las paredes, y ojalá que las universidades lo recibieran como merecemos. Entonces dejo eso ahí porque creo que no alcancé y me gustaría más como que esa diferencia de concepción se pudiera hablar desde ahí. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar y ya le damos la última participación porque tenemos un programa, ¿sí? Unas 2 o 3 y que concluyan los 2 modificados. Y de aquí hace rato Buenas tardes, mi nombre es Jesús Rojas. Yo soy licenciado en sociales. Soy profesor en la vereda de San Vicente de la Plata, Huila. Soy boyacense.
Entonces, de algún modo, esta extrañeza de sentirme también intercambiando con una cultura que no estaba en mis tradiciones o en mis vivencias, me trae como la idea que ahora ustedes indicaban, narraban ahora más temprano. Las palabras, la marrana, la puerca, ese gusto por la rima y por la música y por la tambora. Sin embargo, también quisiera hacer una reflexión respecto a este tema, y es que, digamos, también ahora que es el bicentenario, pues efectivamente el bicentenario plantea la idea de que cómo ha sido entonces el proyecto de nación y de sociedad y de Estado colombiano. De algún modo, algunas personas o algunos estudiosos han dicho que es un Estado fallido. Y fallido porque a esas alturas, yo por ejemplo, tengo que viajar el domingo muy temprano a coger la chiva que me llevará en 3 horas desde La Plata hasta